Buenos días, buenas tardes en España. Hoy estamos con el gran maestro Carlos Albers. ¿Cómo está, maestro, en esta tarde de allá? Buenas tardes, pues mira, muy bien. Hoy aquí es festivo, es el Día del Trabajador, así que además de sábado, pues por partida doble, de Bueno, descanso. entonces felicitaciones a usted y pues me felicito yo mismo también porque acá estamos trabajando también. Maestro, Fantástico. para comenzar, es muy interesante su obra. Aquí todos la vemos y algunos que no la conocen la quieren observar y quieren saber un poco sobre su obra, maestro. Pero ¿cómo es el inicio de usted como escultor? Bueno, pues fue un poco inesperado, quiero decir, no, en mi familia no tengo ningún antecedente que se haya dedicado directamente a las artes plásticas, sí a la artesanía, ¿no? Del mundo de los libros, de la encuadernación, el estampado, todo esto, pero no, la verdad es que yo era un estudiante un poco flojo y en mi casa tenían muy claro que querían que yo estudiase una carrera, entonces en lo que destacaba un poco más o se me daba un poco mejor era el dibujo y entonces decidí, digo, bueno, pues Bellas Artes y una vez allí la verdad es que encontré el gusto, ¿no? Por las artes y me volqué con ello. Maestro, ¿y en qué Universidad de Bellas Artes estuvo haciendo esos estudios? Yo me licencié en la Complutense de Madrid, aunque entre medias estuve un año en Camberwell College of Art, en Londres. Ok. Entonces es bastante interesante, maestro. ¿Y por qué esa pasión por el fierro? O sea, sabiendo que de todos modos existe la arcilla, existe pues la fundición, la talla en piedra. ¿Y por qué solamente esa que es bastante dura? Porque no es fácil. O sea, eso me imagino yo que termina uno cansado después que uno comienza a trabajar una obra de esas. Bueno, por un lado, el material, aparte de que me parece un material muy expresivo, quiero decir que tiene un interés por sí solo, la manera de trabajar con él, que es aditiva, es de ir añadiendo módulos, porque también hay además de forja y soldadura, y es un material que se presta a añadir, también a quitar fácilmente, quiero decir, es un método diferente a otros, como pueda ser, por ejemplo, la piedra, que es lo que es, y ahí vamos tallando el material, y una vez que lo quitamos ya es complicado añadirlo, ¿no? Y se prestaba mucho para mis inquietudes de componer o de construir. Maestro, y sobre todo esas piezas tan difíciles porque es una por una, Sí. se va forjando, se va cortando. Aproximadamente cuántas piezas ha trabajado usted, cuántas ha hecho y en qué año comenzó a hacer eso, más o menos esas piezas. Sí. Bueno, contabilizarlo es difícil, ¿no? Porque ya son unos cuantos años, porque la verdad que tuve la suerte de comenzar desde muy pronto. Quiero decir, no hay una fecha exacta, pero conforme estaba yo acabando la carrera, luego también estuve haciendo unos cursos de doctorado y demás, ahí ya empecé a participar en exposiciones, en concursos, entonces la línea entre decir que estás profesionalmente dedicado a algo y que todavía no estás es un poco difícil de marcar, pero sí fue desde el principio, quiero decir, pues desde aproximadamente el año 2000, aproximadamente, con lo que ya son más de 20 años los que llevo al pie del cañón. Y entre tanto, pues depende, ¿no? Ha habido años que me he dedicado más a piezas más de formatos más grandes, con lo que la producción a nivel cuantitativo ha sido inferior, pero bueno, pues no sé, pero sí que habrá más de 1000 piezas ya eh, Hecha, hechas. elaborada, sí, sí. Bueno, maestro, para que las personas que están aquí viendo, quiero que compartir esta pantalla con usted para que usted pues nos comente algo sobre estas obras y aparte de eso, pues hable un poco de cada una de ellas. Yo no le quise poner el título a cada una de ellas porque en realidad sería bueno que el mismo artista nos hablara de ellas. Aquí dice obras del maestro Carlos Albers, el arte abstracto en su esplendor. Entonces, bueno, hablamos sobre este arte que está acá. Vamos a mirar esta parte
vemos obras de salón. Cuando hablamos pues de obras de salón, que son obras de formato mediano, de pronto formatos pequeños. Maestro, Correcto. estas obras, más o menos, ese título de cómo podría llamarse esta obra que está en el lado izquierdo, la obra verde. Sí. Bueno, los títulos la verdad es que para mí no son realmente importantes, son una pista, ¿no? Para dar pie a que el espectador a lo mejor pueda interpretar las cosas de una manera un poco más dirigida, pero realmente no, los títulos creo que no son tampoco tan importantes. Lo importante un poco es la obra en sí misma, su composición, lo que pueda transmitir, ¿no? Es un poco como en la música, eh, realmente la letra o el título de la canción, bueno, pues es una pista, pero lo importante es la canción en sí misma, ¿no? Exacto. Maestro, yo aquí, bueno, haciendo el paréntesis, vemos que de pronto es lo que el espectador quiera formar, ¿verdad? Lo que crea que el Sí. espectador pueda formar. Bueno, yo aquí veo a una persona sentada, veo la otra que está enfrente y otra que está de lado, más o menos. Aquí están las piernas, aquí está el fémur y aquí está la columna, aquí está la cabeza. Bueno, eso es lo que más o menos se transmite uno cuando uno está acostumbrado a ver el arte figurativo. Claro. Eh, No, realmente, como decía, no hay una búsqueda concreta, ¿no? En el caso de esa pieza, si no recuerdo mal, creo que se titula Deep Surface, porque la pátina que tiene superficial, que es un tono tan llamativo, tan eléctrico, no tan fuerte, pero a la vez está envejecido. Es como algo muy contemporáneo, o al menos eso me parece a mí, pero a la vez tiene como una pátina envejecida, ¿no? Y entonces, con ese título, pues quiero superficie profunda, ¿no? Es decir, ahondar un poco más de la apariencia de las cosas. No tanto la apariencia figurativa o la interpretación figurativa que se le pueda dar, que en un momento dado, por supuesto, que también se le puede dar. bueno, maestro, aquí vemos en la parte derecha, vemos la obra, pues ya como en acero inoxidable tipo espejo, más o menos. Pero Eso es. estas obras que están acá todas, vemos Sí, que son también en acero, pintado o algo así, o puede ser sí. esa pátina, puede ser como pintura electrostática o algo así, puede ser. Digo yo acá, pues en mi imaginación. Bueno, efectivamente, la pintura al horno que decimos más frecuentemente aquí, ¿no? Aplicada de forma electrostática, sí que la utilizo, pero empiezas a lo mejor con un formato mayor que van destinadas al aire libre, sobre todo por sus cualidades a la intemperie. Pero estas piezas que tienen formatos más pequeños las pinto directamente yo, con distintas bases de imprimaciones y después con esmaltes. En algunos casos es una pintura lisa, en otros están intervenidas, como en la que comentábamos antes, ¿no? Envejeciéndola o, en fin, añadiendo otros colores mezclados a la base y son Exacto. esmaltes. Maestro, ¿y por qué el arte abstracto? ¿Por qué la figura abstracta? También sabiendo que existen, pues la figura humana, existe muchas cosas. ¿Por qué el arte abstracto en sí? ¿Por qué le gustó? Bueno, a veces es difícil explicar las cosas, ¿verdad? Simplemente uno siente de forma intuitiva esa necesidad de tirar por un camino o por otro. Si reflexiono sobre ello, pues a lo mejor te diría que copiar la realidad a veces es tan complicado, quiero decir, siendo tan hermosa o tan bella como es la realidad, que quiénes somos nosotros para intentar copiarla, ¿no? Cuando no vamos a alcanzar ni por asomo la belleza del cuerpo humano o de una naturaleza, o en fin. Y tal vez por eso prefiero intentar, porque eh, la labor de un artista muchas veces roza la prepotencia, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para intentar reproducir la belleza? Porque desde mi punto de vista es la pretensión, ¿no? Del arte, alcanzar la belleza. Entonces, Exacto. eh, mejor es intentar materializar todas esas cosas que a lo mejor sí son tangibles, pero que no las podemos tocar, no las podemos contemplar con una
figuración física, con lo que creo que a través del arte podemos o tenemos un poco la obligación de hacer esa interpretación. Sí, sí, maestro. Bueno, vemos aquí también esta obra bastante llamativa por su color, su contraste en la base, y vemos la otra también que es diferente. O sea, es una obra verde, pero tiene como un envejecido, tratando pues Efectivamente, como es lo que te explicaba. En algunos casos me gusta intervenir más allá de lo que sería un color plano, ¿no? Intentar que la pieza vibre, ¿no? Con los colores, aunque insisto que para mí la escultura es volumen, es composición, es dibujo. El color, no me atrevo a decir que es algo anecdótico, pero desde luego no es tan importante en la escultura, aunque por supuesto que una obra puede cambiar por completo, ¿no? Con un acabado o con otro. Pero me gusta intentar que vibre la pieza, aportando esas calidades, esas texturas, esos envejecidos. Claro, maestro. Bueno, aquí vemos obras monumentales y esta obra fue allá en Cuba. Pues en Cuba se realizó una bienal y de pronto pues nos gustaría que nos comentara o nos relatara un poco sobre esta bienal, cómo llegó esa escultura a ser seleccionada o en realidad pues sí, su forma y el significado podría ser. Sí, es interesante que saques esta pieza porque es un poco la que ha marcado una nueva etapa. No sé si me atrevo a llamarlo etapa, pero sí un paso en el cual he introducido el color en la obra, porque las piezas que estamos viendo ahora son piezas relativamente bastante recientes. Anteriormente había tocado el color, pero de forma muy tímida, ¿no? Eh, Reservando sobre todo los acabados en óxido o el pavonado de la fragua, es decir, acabados más naturales del material. Pero en esta ocasión, cuando me invitaron a participar en la Bienal, esta fue la 13ª Bienal de La Habana, cuando me invitaron a participar, pensé que el lugar, ¿no? Digo, bueno, qué mejor que el Caribe para dar ese paso que me rondaba desde hacía tiempo y que no tenía la determinación o la valentía de hacer, ¿no? Y la escultura, bueno, es una interpretación de una escultura anterior que titulé como Ventano, es como una ventana, como un marco que un poco al hilo de lo que decía antes de la belleza del entorno que nos rodea, pretende un poco enfatizar un poco esa belleza que nos rodea, enmarcándola y en sí misma también pues que sea una obra de arte que intenta encuadrar ese entorno que nos rodea. Bueno, maestro, con relativamente hablando sobre aquello de esa inclemencia del tiempo, vean usted, ahí vemos que la brisa del Caribe, el sol, esa cantidad de ambientes climáticos podrían hacerle un poco de daño a la escultura, pero entonces vemos que debería ser pues una escultura con una pintura bastante resistente a esta clase de clima. Sí, 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 así es. Bueno, tiene unas imprimaciones, una base epoxi, después encima tiene la epoxi, supuestamente nos garantiza la perdurabilidad ante la corrosión. Posteriormente es un poliuretano alifático que nos garantiza teóricamente la perdurabilidad del rojo en este caso, ¿no? Que con el sol muchas veces tiende a blanquear y por encima de eso, aparte del compromiso que tienen allá en Cuba para que se mantenga la pieza en condiciones, aparte de eso, también la técnica escultórica, lo que decía antes, es decir, lo que es la propia escultura, está realizada en acero corten, que como sabéis es un material que está preparado para las inclemencias del tiempo, ¿no? De manera que si el color falla y no se mantiene, pues tarde o temprano nos quedará la escultura en su esencia con la pátina del tiempo, que al fin y al cabo no es algo que me preocupe especialmente y sobre todo en este caso, ¿no? En La Habana, porque creo que se iba a integrar de una forma fantástica con esa pátina del tiempo que tiene la ciudad tan maravillosa, con una base de colores vivos y a la vez ese paso del tiempo en los edificios, en las calles, en fin, creo que podría funcionar muy bien. Ya. Maestro, y estas esculturas, o sea, digamos, esta que está acá del lado derecho es grande, Sí, esa escultura, ¿en qué país fue
realizada? ¿Dónde está esa escultura en estos momentos? Esa escultura está en Vietnam, cerca de Hanoi, a las afueras, y bueno, la recuerdo con mucho cariño porque fue una experiencia muy bonita. Nos invitaron a participar allí en la fabricación propia de la obra. Podíamos haberla fabricado en nuestras instalaciones aquí en Madrid, pero prefirieron preparar allí un estudio, adecuarlo, formar un equipo de gente y estuve allí durante unos meses trabajando para hacerla. Para hacerla. Y la escultura roja del lado izquierdo, ¿Sí? eh, pues nos remite como a, pues a España también, ¿no? Sí, es una pieza que, a diferencia de la otra roja que habíamos visto de La Habana, está realizada en acero inoxidable, que también tiene una alta perdurabilidad a la intemperie, pero además el material, que en algunas zonas, si os fijáis, está reservado y se ven los brillos espejo del material, en la mayor parte de la escultura está pintada, ¿no? En color rojo para conjugar un poco esos contrastes del material y del color. Sí. Sí, esta, sí, Bueno, ya aquí pues el agua empieza a hacer su efecto. Y vemos pues bueno, me imagino que ese es el hierro, ¿no? sí, es acero cortén. Esa Acero pieza es acero cortén, pero en su tono natural por oxidación, que como sabéis, la oxidación comienza los primeros meses y esa misma oxidación hace como una capa, una película de protección sobre el resto del material que impide que la oxidación continúe Ah, o la correcto. corrosión del material, sí. Correcto. Bueno, aquí vemos también esa escultura bastante interesante porque es un acero, bueno, aquí le llamamos acero inoxidable. Entonces, acero Correcto. inoxidable tipo Nosotros espejo. también. Sí, 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 efectivamente, el acero inoxidable, sabes que se le pueden dar distintos acabados, desde el satinado mate hasta el brillo espejo, que la verdad es que técnicamente es bastante exigente, pero bueno, creo que en el caso de esta pieza lo requería. Sí, Sí, sí. esta formó parte de una exposición en Alemania. De Alemania fue a Miami a una exposición y de Miami terminó finalmente en una colección en Panamá. Así que ha sido una escultura que ha trotado por medio mundo. Sí, maestro, y supongamos esa escultura o todas estas esculturas, supongamos el pulimiento de ese acero espejo, eso también se hace en su taller, ¿no? Me imagino Sí, Ah, correcto, sí, perfecto. sí, sí. Bueno, aquí vemos a usted con su escultura. Esta escultura fue, creo que en Miami, si no estoy mal, según pues Sí, la conversación eso que se es, tuvo. eso es. Esa está en Miami, en Coral Gables. Coral Gay, pues vea, me parece interesante. Bueno, aquí está la otra escultura también que se encuentra Sí, también en Europa, ¿no? Me imagino que está en España y también tiene esa sí. misma acabado de la oxidación. Sí, esta escultura, sin ir más lejos, la hemos colocado hace menos de 2 semanas en Menorca, en una finca privada muy bonita, junto al mar. Eh, y bueno, la pátina, si os dais cuenta, está un poco más clara que otras piezas que hemos visto anteriormente, que son más oscuras, ¿no? Con esta pátina de oxidación. Y eso es porque el proceso del que hablaba antes, que necesita un tiempo, pueden ser meses, no más, depende un poco de las condiciones climáticas y de medio ambiente y demás, pero ese proceso, en el caso de esta obra, está recién comenzado, porque la acabamos de colocar, como te explicaba. Ya, bueno, aquí vemos Red Shark, o sea, tiburón rojo. Así es, sí, Entonces, es bastante agradable, fíjese que es como un rojo naranja bastante intenso. ¿Esta sí. obra se encuentra en qué parte, maestro? Esa está aquí en Madrid. Ah, qué interesante, maestro. Bueno, aquí también vemos ya una obra bastante grande, no sé si estaré equivocado, se llama La Puerta de la Tolerancia. Esta Correcto, sí. obra parece, pues bueno, yo veo, pues, no sé, o sea, yo soy escultor y también veo que yo hago aviones, no sé, yo aquí veo como una paloma o algo así, Correcto, como sí, si sí. estuviera volando. Bien se podría un poco enfocar por ahí, ¿no?
dibuja como un arco. Esta escultura está a la entrada de una ciudad aquí en la Comunidad de Madrid que se llama Parla. Es el acceso al centro de la ciudad desde la autovía y por eso un poco se llama Puerta de la Tolerancia. Puerta porque da acceso, ¿no? Aquí en Madrid también hay otras puertas, como la Puerta de Alcalá, la Puerta de Toledo. Son puertas antiguas que daban, digamos, la acogida a la ciudad desde otras, como era Alcalá de Henares o era Toledo, o eran otras. Entonces, pensé que sería interesante ese concepto desde una perspectiva mucho más contemporánea, es decir, interpretándolo con un lenguaje coherente a nuestros días. Y en la parte de arriba, efectivamente, hay un nudo, ¿no? Que bien podría significar esa unión de culturas o de orígenes que se encuentran, un poco porque Parla, esta ciudad, es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años, también fruto de la inmigración, inicialmente de distintas regiones españolas y posteriormente de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. De gente que ha venido allí a la ciudad y pretendía convertirse en un símbolo. Bueno, maestro, también vemos que es lo más importante y pues en todo escultor, bueno, el escultor siempre le gusta pintar, le gusta trabajar sobre obras bidimensionales y sobre todo que es como difícil, es difícil acoplar una cosa con la otra porque no es fácil, pero en realidad aquí vemos obras como el collage que usted lo hace y pues este collage es hecho en acrílico, sí, pues unas que pues, estuve observando, pero al mismo tiempo no sé qué técnica aparece ahí en la que usted trabaja esta clase de obra. Bueno, estos collages, la verdad es que inicialmente los construía sin un ánimo expositivo, únicamente como herramientas complementarias de la escultura para entender a lo mejor una composición o una forma o cómo resolver una escultura que muchas veces no terminaba de verla, ¿no? De visualizarla y a lo mejor en 3 dimensiones una maqueta me costaba más esfuerzo y entonces recortaba unas piezas de cartulina, de cartón, iba recomponiendo y en alguna ocasión una persona pues las vio y me animó, me dijo, oye, qué interesantes son, ¿no? ¿Y por qué no haces algo por sí mismo? O sea, no como herramienta de la escultura, sino como obra en sí misma. Y a partir de ahí, pues sí que lo hice, porque entre otras cosas, la verdad que disfruto mucho con ellas, ¿no? También tiene una ventaja frente a la escultura, o al menos frente a la escultura que yo hago, que es la inmediatez. Para mí es mucho más fresco, más dinámico. Un collage de estos me permite eh, aportarle eso, ¿no? Esa frescura que a veces en la escultura intentamos que no, pero a veces se puede llegar a perder, ¿no? Entonces, técnicamente, sí, en algunas ocasiones es acrílico, en otras ocasiones es tinta china, en otras ocasiones son piezas de papel que busco, selecciono y recorto, intervengo con ellas, utilizo eh, papeles pintados, utilizo sprays, en fin, Una todo cantidad, aquello que sí. creo que pueda aportar expresividad a la pieza. Exacto, sí, aquí se ve pues ya algo, como unos cráneos pequeñitos, pero también se Sí, ve sí, bastante interesante. Aquí también se ve como una mezcla de como si fuera pintura abstracta, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo tiene sus formas relacionadas con lo que es la escultura. sí, sí, yo creo que sí. Ese lenguaje entre las formas, si te fijas, ¿no? El arco que cierra, el diálogo que se genera entre los volúmenes que casi se tocan pero no llegan a tocarse, en fin, está muy relacionado con la escultura, que como habréis visto, en mi trabajo es muy importante el vacío, no solamente el material, sino también el vacío, el espacio que recoge la obra o que la abraza, ¿no? Como lo hacía, por ejemplo, Oteiza, Chillida o otros maestros aquí españoles, pero que también, a lo mejor no es tan evidente, pero también te comentaba el otro día, por ejemplo, figuras tan importantes como el maestro Edgar Negret,
que me parece fantástico, cómo maneja los colores, cómo los combina, que creo que es muy representativo del arte de su tierra, ¿no? De Y Colombia. de Colombia, claro. Y además del color, que los maneja de una forma magistral, la composición de las formas. Quiero decir, lo digo porque son artistas que de una manera pues han ido dejando huella Sí, en la en mi historia. manera de entender la obra. Sí, en la historia en general, pero personalmente a mí pues han resultado referentes. Ya. O sea que el referente suyo podría ser Eduardo Chillida. Sí, entre otros, por supuesto, claro que sí. Hay otros nombres, como por ejemplo José Luis Sánchez, que a lo mejor a nivel internacional no es un escultor que tenga un reconocimiento tan grande, pero para mí creo que a nivel de composición fue exquisito, muy elegante, y muchos otros, ¿no? Marino Marini, Medardo Rosso, son escultores que siendo muy diferentes a lo que yo hago, este concepto espacial creo que de alguna manera también me ha marcado. Henry Moore, son muchos. Calder, David Y, Smith. sí, indiscutiblemente. Maestro, y supongamos que alguien quiere ver sus obras, ¿dónde las podría ver? En qué página? Si tiene un Facebook, si tiene Instagram o Pinterest, o tiene de pronto una página web. Bueno, tenemos la página web oficial que es carlosalbertescultor.com y luego pues a través de redes sociales, sobre todo en Instagram, la página oficial que es carlosalbert-oficial con doble F. carlosalbert-oficial. Y ahí pues de vez en cuando publicamos trabajos antiguos, otros más recientes, en fin. Ah, ok, maestro. Maestro, ¿y qué podría decirle usted a un estudiante o a un escultor que está comenzando? ¿Qué podría decirle para que ese escultor se anime a trabajar? Perseverar. Para mí, o sea, la palabra clave siempre ha sido perseverancia, porque todos nos tropezamos, todos nos caemos, es una carrera de fondo y a largo plazo, porque a corto plazo nos tropezaremos una y mil veces, pero si nos volvemos a levantar y lo intentamos, lo conseguimos. Exacto, maestro. Bueno, voy a compartir un video que tengo aquí sobre una visita que se le hace al taller del maestro y él nos va a hablar un poco de esto. Visita al taller del maestro Alberts en Madrid, España. Sí, bueno, es el taller. Al fin y al cabo, allí lo que hay son herramientas, muchos trastos, algunas esculturas antiguas y otras muy nuevas, porque entre medias, bueno, esas son piezas antiguas que en este caso pertenecen a una colección que me ha pedido que se las mantenga aquí almacenadas. Ese es un almacén que tengo arriba, ¿no? Con algunas esculturas, como te digo, o son muy antiguas o son muy recientes y que están casi en el proceso de finalización. Porque luego también esto está a las afueras de Madrid, en una zona industrial. Dentro de la ciudad tengo un espacio pequeñito también donde mantenemos una oficina en la que hay un poquito más de orden y de limpieza y es más sencillo también hacer la obra en papel. Los collages los hago en el otro espacio. Sí, Sí, aquí hay sí, aquí muchas vemos obras maquetas. pequeñas, sí. Sí, son maquetas que a lo mejor, como digo yo, son divertimentos, ¿no? Para dar pie a lo mejor a otras piezas más grandes. Ahí está la maqueta, por ejemplo, de la pieza de la Bienal de La Habana, la que hemos visto antes en el malecón. Sí, ahí la vemos la pieza, sí. Sí, Aquí ya estamos en la primera planta, ¿verdad? sí. Ese es el taller, pues piezas, es una pieza que tengo que restaurar, otra pieza que tengo almacenada un poco más antigua. Esto es lo mismo, esta tiene que ir a Cataluña, eh, pero bueno, el cliente vive fuera y estamos esperando que haya ocasión para llevarla. Y un poco pues los medios del taller, ¿no? Que lo complicado de la escultura es que es muy amplia, no es específica. Yo concretamente me he especializado un poco más en el trabajo en metal, con lo que pues tengo cizallas, fragua, herramienta para trabajar. Eso, por ejemplo, eso es una cabina para chorrear con arena. Eh, Cuando finalizo las piezas las chorreamos con arena
para unificar, digamos, la textura o la superficie de la obra, pero que bien podía estar enfocado en otros materiales, ¿no? Como la piedra o la madera, y entonces las herramientas pues serían otras, una cizalla para cortar chapa, una prensa hidráulica, unos cilindros de curvado, bueno, pues para equipos de soldadura, de corte. Esa es Sí, una pieza que está imprimada y ahora hay que pintarla. maestro, yo me imagino que de pronto usted tiene algunos ayudantes operarios, de pronto que lo ayuden a Sí, trabajar. sí, 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 así es. Tengo una persona de confianza que me acompaña siempre y luego si en un momento dado hay algún proyecto puntual o un pico de trabajo que necesitemos algún refuerzo o algún apoyo, pues incorporamos a gente en el proyecto. Y si es necesario, también a veces pues delegamos en fundiciones o en talleres especializados en escultura. Maestro, aquí vemos la fragua, esa es la fragua donde usted trabaja. Así es, que la fragua donde yo trabajo es algo muy sencillo, es un ventilador, un extractor de humo con un cañón, un conducto y una mesa con ladrillo refractario arriba para que no se funda y poco más, y carbón, o sea que Exacto, es... ahí vemos ya la forja, maestro. ¿Y cómo Sí, sabemos, cuando usted está trabajando esa forja, cómo sabemos que ya ese material está listo? Porque vemos que está dándole y bueno, no sé, es como cuando uno está haciendo una comida, ¿no? ¿Cómo sabemos que ya la comida está lista? Digamos, vamos a bueno, doblar ese pues hierro y queremos saber si la figura está completamente ya lista para forjar. claro, va por partes, lógicamente, ¿no? No se puede calentar el perfil de acero entero para forjarlo porque cuando empiezas a trabajar por un lado ya se te ha enfriado el otro, es decir, entonces tienes que ir por partes trabajándolo. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, pues de la misma manera que la cocina, ¿no? Un poco con la experiencia de que se te quemen unas cuantas veces la comida, pues de esta manera igual, pues hay veces que esperas mucho y se te pasa y de repente entre el carbón empiezan a saltar chispitas y es que se está licuando el metal, ¿no? O si no esperas, pues es lo mismo, ¿no? Los garbanzos han quedado duros, ¿no? No han cocido suficiente. Pues con el hierro es lo mismo, cuando lo saco y no se ha calentado todavía, pues no se puede. El color, evidentemente, el color te da una pista, ¿no? Empieza con un rojo cereza, un rojo oscuro, hasta que llega prácticamente a un blanco. Bueno, pues ese punto intermedio, un naranja luminoso, es el apto para poder manipular el material mejor. Ya, ya, maestro. Maestro, y de pronto, cuando no le ha pasado que de pronto está dándole a ese material y de pronto se partió, se dobló, o tiene algún Sí, chiste. claro. Muchas veces, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tenemos una prensa hidráulica que nos permite manejar algunas piezas en frío sin llegar a calentarlas, pero muy limitado, ¿no? Porque precisamente sucede esto. Al hacerlo en frío puede romper, muchas veces rompe el material, ¿no? Y hay que desecharlo y repetir la pieza. Y incluso puedes llegar a ser peligroso también, porque esa pieza puede saltar por los aires y se lleva por delante lo que se le ponga. Entonces, sí, a veces rompe, ¿no? También un poco la experiencia te da ese grado y es ir un poco probando, ¿no? Y viendo que hay giros o hay torsiones que a veces son casi imposibles de hacer sin que rompa y si no, en qué condiciones, ¿no? En qué punto de calor óptimo para que eso se pueda hacer. Ya, bueno, maestro, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en este programa de Jaime de la Hoz, Artes sin Límites. ¿Podría agregarnos algo a esta invitación, maestro? Bueno, nada, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos estén viendo y yo pues os animo a que sigáis. Entonces, maestro, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Fantástico, muchas gracias a ti.